Se están fugando los veranos. Bailar, crear, sentir, pensar, hacer. Todo lo que nos inspira para el rediseño y los descubrimientos que tenemos por delante. Sábado Verde, un programa de radio que liga con tus sentidos. Te quiero ver. Te quiero ver. ¿Cuál es el camino de los vehículos abandonados en la calle y también cuál es el camino de aquellos vehículos que han sido secuestrados o que están en procesos judiciales? Es fácil de ver en cualquiera de las ciudades de la Argentina la cantidad de motos, por ejemplo, que están en un proceso y se agolpan en galpones o depósitos municipales. Hay una playa de infractores del gobierno de la ciudad donde hay al menos 500 motos. En Buenos Aires, 1 de cada 4 motos secuestrada por cometer alguna infracción no se retira. ¿Qué pasa entonces, no solo con esa moto, con el chasis y su motor, sino también con los cascos, con las cadenas, con las cajas de delivery que también quedan en esa moto secuestrada? ¿Qué pasa si no se retira? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Algunos de estos vehículos, automóviles también, quedan durante muchos años al aire libre. ¿Cuál es el estado actual y cómo podría garantizar la justicia que eso, por ejemplo, sea reciclado, que tenga un fin reutilizable para las sociedades que habitamos? Verónica Guañino es fiscal ante la Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas, así que vamos a hablar con ella esta mañana un rato. Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias Bien. por llamar. Bueno, un gusto poder intercambiar un rato con vos sobre esto que supongo que también genera preocupación en los efectores de justicia, ¿no? Sí, la verdad que suele ser un tema complejo, sobre todo en el ámbito de la justicia penal, que es en donde en general se producen este tipo de acciones que derivan en el secuestro o la retención de los distintos elementos que vos mencionabas, sí, motos y demás, vehículos en general. Habitualmente suele ser o por alguna cuestión vinculada con infracciones de tránsito, donde los vehículos son retenidos por los organismos que controlan este tipo de infracciones, o son en general retenidos con motivo de algún hecho ilícito, claro, que puede ser un accidente, o algún robo o alguna otra situación, y en general, o sea, que es la justicia penal, o bien un organismo administrativo que depende ya de la provincia, de cada provincia cómo lo implementa, ¿no? El tema sí es muy complejo porque, bueno, más allá de que el Código Penal permite llevar adelante lo que se llama decomiso, sí, de los objetos, este decomiso es posible, según el Código Penal, cuando hay una condena penal respecto de una persona por haber sido el autor del hecho ilícito. Claro. Entonces, esto es la primera dificultad, porque bueno, vos sabés que de todos los hechos que se inician, muy pocos terminan en condena. Entonces, esta es una primera dificultad. La segunda dificultad grande que hay es que, bueno, vos sabés que nuestra sociedad está construida sobre la base del derecho de propiedad. En rigor de verdad, casi todo lo que hacemos se vincula de una manera u otra con el derecho de propiedad. Y la verdad que es el derecho que más protegido, te diría, que casi cualquier otro, más allá de que hay otros derechos humanos, sí, que serían más importantes. Toda la estructura social rige más o está más direccionada a la protección del derecho de propiedad,
que casi a cualquier otro derecho, ¿no? Y dentro de lo que es el derecho de propiedad hay... Ahí se cortó, no sé si te está moviendo. No, estoy quieta. A ver si me escuchan sí, mejor. Ahora sí. Los bienes se dividen en 3 grandes grupos. Lo que son bienes muebles, que son todos los objetos que podemos acarrear con nosotros, y después hay bienes registrables y bienes inmuebles. Bienes muebles registrables, por ejemplo, los vehículos son bienes muebles registrables. Es decir, se pueden llevar de un lado al otro, pero hay que registrarlos en un registro. Y después tenemos los bienes inmuebles, que son los terrenos, las casas, etcétera. Estos 2 últimos grupos, los bienes que son registrables, que hay un registro donde hay que anotar la compra, las ventas y demás, se registran porque el registro genera consecuencias para toda la sociedad. Entonces, con este tipo de bienes, con los que son registrables, hay mayores dificultades todavía para poder, incautarlos definitivamente o hacer que esa propiedad de esos bienes pase a ser del Estado. Verónica, y con la complejidad que ya alcanzamos a ver y que estás contándonos, ¿qué es lo que pasa efectivamente? Porque lo que nos interesa saber hoy desde este lugar ¿es posible que se reciclen, se compactan esos vehículos en algún momento, la cantidad? Porque las motos secuestradas por cometer infracciones y que no se retiran, no tienen mucho, digamos, el Estado tiene que aguantarlas durante un tiempo determinado, pero después podría utilizarlas para bien de la comunidad, ¿o no? En general, sí, mira, lo que se puede hacer a nivel penal con los bienes es que mientras están a disposición de la justicia, se puede hacer lo que se dice, designar un depositario judicial. Entonces, la persona que es designada como depositario puede usar el bien, el objeto, y usarlo normalmente, un uso normal y habitual. Que es lo que habitualmente se hace cuando uno lee que se secuestraron vehículos y que pasaron a ser utilizados por el área, no sé, drogas peligrosas o lo que fuera. Es lo que se hace, se los designa depositarios judiciales. Ahí la dificultad que tenemos es el tema de los seguros, porque el que puede sacar un seguro en general es la persona que tiene la propiedad o que es responsable del objeto. Entonces, en algún momento había mucha dificultad para que, si a mí me daban una moto como depositaria judicial, yo pudiera sacar un seguro a mi nombre para prevenir futuros accidentes, obviamente, ¿no? Entonces, ahí estaba la dificultad. Esa es una opción, pero de todas maneras esa opción existe y es válida y se puede hacer. Esto de los depósitos que ven los ciudadanos, porque un poco eso es lo que motivó nuestra idea de nota, ¿no? Que muchas personas llamaban desde diferentes lugares diciendo, ¿qué se hace con esas motos? ¿Se reciclan o no? ¿Es posible usarlas o directamente se pudren en los lugares donde están? Lamentablemente se suelen pudrir, pero sí sería posible usarlas por esta vía que te digo. Los juzgados intervinientes podrían, por un lado, designar a alguien como depositario judicial de esos bienes y eventualmente, si las motos están en condiciones, que se puedan utilizar. Y por otro lado, lo que sí, también los códigos procesales en general lo que establecen es que una vez que transcurre un cierto tiempo, a veces es 6 meses, a veces es 1 año, si nadie la reclama, entonces el bien ya se tiene por abandonado en favor del Estado y se puede disponer lo que sea necesario. Si el objeto está en condiciones, puede ser reciclado. Pero básicamente no hay una estructura que se ocupe de desguazarlo, por ejemplo, de separar los cascos, la cadena, ¿no? El problema es que no tenemos eso. Claro. Y no tenemos, o sea, cuando vos tenés que hacer
o sea, no hay un organismo, en casi ninguna jurisdicción hay un organismo específicamente dedicado a llevar adelante todo este tema de la administración, el control, la revisión, el registro de estos bienes, que a veces son en cantidades importantes. Claro. Y la verdad que no, es muy difícil para cada juez o para cada fiscalía, además de hacer la investigación penal, llevar adelante todo este procedimiento que es de más de naturaleza administrativa o civil. Y entonces, por supuesto, como no son cosas que por ahí le interesen tanto a la justicia penal, eso va quedando como de lado y está perdido en el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando los casos no han sido objeto de una condena, porque cuando el caso es objeto de una condena, entonces sí es más fácil resolver en la misma condena, se resuelve este instrumento que te digo que es el decomiso, y se dispone si el objeto tiene que ir a destrucción, o se lo devuelve a la persona que se le secuestró, o se le entrega a un tercero que haya pedido el objeto, o a veces se dispone esto también, un depositario judicial que lo use en el mientras tanto. Pero la verdad que son, imagínate que las condenas pueden rondar el menos del 2% de los casos que se inician. No. Bueno, entonces, gracias Verónica por este rato con nosotros, aclararnos un poco más. Es un poco una maraña que debiéramos desentrañar en el futuro para acomodarnos también a los tiempos que vivimos, ¿no? Porque viste que se proclama todo el tiempo la necesidad de reciclar, de reutilizar, pero no es solo aquello que producimos en nuestra casa, la basura cotidiana, también tiene que ver con una mirada transversal de todas nuestras acciones. Así que por eso nos parecía, ¿no?, importante ver esta pata. Acá en Buenos Aires hubo casos importantes vinculados con este tema, porque además, claro, en general estos bienes no hay lugares adecuados para conservarlos y suelen quedar en el espacio público. Claro. Y suelen quedar además en lugares que, producto de la lluvia, el agua y demás, generan lo que se llaman lixiviados. Vos que sos un experto en temas ambientales, generan lixiviados o se van oxidando, y ese óxido va cayendo a la tierra y contamina. Y hubo casos grandes. Nosotros también en algún momento hicimos procedimientos vinculados con volver a ubicar a los dueños de esos vehículos, reclamarles, y bueno, hicimos una tarea muy importante en la justicia de la ciudad, tanto la justicia contenciosa administrativa como la penal, para liberar algunas plazas o terrenos del Estado que estaban ocupados con este tipo de bienes. Pero sí, es complejo. En ese momento hay muchos proyectos vinculados con el tema de la extinción de dominio y establecer formas más ágiles para resolver estas cuestiones, pero que lamentablemente tampoco contemplan los delitos comunes, en donde mayormente se dan estos secuestros de estos objetos, lo que vos comentabas, las motos que están en general se dan en procesos mucho más ordinarios, no tanto en cuestiones de narcotráfico. Así que sí, es importante que los legisladores se activen un poco y nos propongan mecanismos para llevar adelante esto más fácilmente. Gracias, Verónica, que tengas un muy buen día. Verónica Guañino es fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo penal, contravencional y de faltas. Bueno, un tema que nos ocupa. Existe el PRONACOM, que es un programa nacional de descontaminación, y tiene a su vez un programa que se llama Transformemos, un subprograma que habla de esto. Si les interesa el tema y quieren googlear, hay más información sobre esto, y quizá vayamos encontrando entre todos el mejor modo de ocuparnos de esto, que significa un problema, especialmente en las grandes ciudades, donde también hay problemas de tránsito, además de estos efectos de contaminación que nos decía la fiscal. También cuando están apilados en cuadras angostas decenas de vehículos en las comisarías durante años y años, también dificulta el paso y el tránsito común de las personas, ¿no?